creciendo y está nutrida de colegas maravillosos que admiro, que quiero muchísimo, como Rafa y como Yoli. Así que somos 3 personas aquí batallando semana a semana, ahora, para estar junto a ustedes. Te extrañábamos. No, y yo los extrañaba a Y ustedes. además un la montón. entrada va. triunfal que hizo te la No, no, perdiste. Ah, se la perdieron. Con Eso no- batida de pelo. Con batida de pelo Claro, porque además claro. le creció el pelo. Claro. Quiero Eso que es gracias al sepa. colágeno. Eso es gracias hay que tomar mucho colágeno. Muy bien, muy bien. Bueno, regresamos cargados de información. Yo la verdad les tengo que decir a todos, a quienes nos están escuchando en este momento, que el fin de semana no paró de ser noticioso desde todo punto de vista. La cantidad de conciertos que hubo, las rupturas, Bad Anita, no, Bad Bunny con este post, con esta Ah, historia, bueno. Sí, que, sí. que, bueno, en Twitter se generan miles de teorías, pero en esta oportunidad, justamente hablando de la música y hablando de latinos que seguimos dando de qué hablar, de buenas noticias, J Balvin, quien ha sido el primer latino en colaborar con Jordan, con Nike, en esta oportunidad retoma esta iniciativa, esta colaboración con la marca que desde 2020 tuvo la oportunidad de iniciar. En 2021 lo continuó con colores y vibras, como lo llamó él en esa oportunidad, y en 2022 también pues hizo lo propio. En este 2023 lanza las nuevas Air Jordan, que se van a llamar Medellín Sunset, Wow. en honor a su tierra natal, en donde además el video promocional de este nuevo lanzamiento lo grabó en su ciudad natal, en Medellín, en Colombia, cosa que me parece súper bonito. Y además que, bueno, Medellín ha sido reconocido por muchas cosas, y qué bien que J Balvin le honre a su tierra, pues ahora en esta colaboración tan importante. Siempre lo digo, lo que está pasando con Medellín y la música es Es de locos. impresionante. O sea, es de locos. Ahí se crea todo lo que es la música urbana, y además que, o sea, tiene los mejores productores, los mejores estudios, las mejores disqueras, y pues quienes sacan a estos artistas realmente pues a nivel internacional. Y qué bonito, además que todos estos comienzos de Balvin se vean en este video, además como que ese vínculo que tiene con la gente de su comunidad. A mí me gusta cuando vuelven como a sus raíces, ¿no? Cuando vuelven a esos sitios de donde salieron y pueden mostrarle al mundo quiénes son y de dónde vienen, ¿no? No, y que además J Balvin ha estado muy relacionado con la moda. Es Sí. un hombre que le apasiona, es un hombre que la verdad la vive. Y qué bien que pueda tener estas colaboraciones que le sumen a su carrera, y que además también a los fanáticos de las Jordan, que es impresionante la cantidad que hay, pues bueno, puedan tener estos diseños que además son la tercera edición o la tercera colaboración que hace el colombiano con esta marca estadounidense. Bueno, los 2 primeros se agotaron. Sí. En segundos se agotaron las dos primeras colaboraciones. No, y ellos están apostando porque suceda lo mismo en esta oportunidad. Además que, bueno, son ventas de colección, no es una producción que se hace de manera masiva, es una selección y una distribución muy puntual. Y, por ejemplo, yo conozco a alguien aquí en Caracas que tiene un vestier repleto, tuve la oportunidad de verlo, repleto de Jordans de edición especial, la de Stranger Wow. Things, Uf. unas de Balvin también que sacó en una oportunidad, colaboraciones que hubo con una marca de chicle, o sea, una cantidad de Jordans que yo decía, ¿cómo puedes tener toda esta cantidad de zapatos? ¿Era hombre o mujer? Hombre. Hombre. Mira, qué bueno. Ahora queremos, es alto. No, mentira, Sí, no, sí, mentira. sí, Queremos no, saber no, adivinar sí, el sí. personaje. No, no, ¿Será no. basquetbolista? No. Mira, Nano, Tratando de adivinar quién es. yo cambiando drásticamente el tema porque, bueno, yo estoy obsesionado con la señora Taylor Swift. Yo igual. Cuéntame qué pasó, qué está pasando, qué le pasa a sus fanáticos, cómo que una estafa, qué pasó. Miren, yo la verdad estoy impresionado del movimiento que Taylor ha realizado desde que ha estado digamos, en problemas con su disquera, en la disputa desde 2005, de todo lo que grabó desde 2005 a 2018, que tuvo que regrabar, por lo menos su primer y segundo disco ya fue regrabado. En esta oportunidad Red también ya está listo, y esperemos que, bueno, termine de avanzar, por ejemplo, con 1989, que si mal no recuerdo lo publica ahorita en octubre. Ajá. Cosa importantísima. Y bueno, The Eras Tour, o sea, Taylor ha causado ese movimiento de los Swifties alrededor del mundo, una gira que superó el movimiento de los Beatles, o sea, está siendo comparada con grandes estrellas de la industria musical que conocemos, y que además se espera, la BBC publicó que para el final de The Eras Tour ella haya recaudado más de $2 billones,
recordemos, bueno, Qué en, Jorge y yo nos Qué reímos. locura. Taylor ¿Cómo? cobra en promedio $13 millones para ella por concierto. Entonces, Wow. eso, Qué divino. Qué divino. eso sin incluir pues todo lo que lleva la producción, el montaje, el equipo y bueno, las exigencias que están por parte del artista que yo recuerdo las de Beyoncé cuando vino a Caracas, que esa mujer no duró nada en Caracas y de una vez se ¿Cuáles fue. eran las exigencias? Por ejemplo, bebidas espirituosas muy puntuales de determinadas marcas, rosas blancas. Ella en esa oportunidad pedía que su camerino y la de su crew tuviese ramos de determinada cantidad de rosas blancas que estuviesen allí. Otras cosas también en ese momento no recuerdo quién estaba chiquitita de sus bebés. No sé, no recuerdo. Blue Ivy puede ser. Creo que sí. Y la verdad que bueno, ha sido, así como ellos, los artistas venezolanos también tienen algunas exigencias. Está bien. Mira, pero sabes que Se quiero quieren hacer un sentir inciso, cómodos, porque ¿sí? ayer leímos esta noticia que Taylor había rentado todo el hotel Four Seasons. Bueno, resulta que ahora la están criticando porque ella no durmió ahí. Todos los conciertos de Se iba a México Estados Unidos se iba otra a vez. Texas a dormir porque su equipo de seguridad exigió que se hiciera esto. Entonces la están criticando que si le tiene miedo a México, que si no sé qué. Pero bueno, o sea, O sea, viendo ya que... sabemos entonces que a Venezuela no. Claro, pero ella Sí. está protegiendo esos 13 millones que se gana cada noche y le quedan como 60 noches. A mí me Ella parece es un bien. activo, Jorge. Ella Ajá, de por sí es un activo. A mí me o sea. parece bien, Taylor, cuídate porque yo voy a verte en mayo 2024. Faltan bastantes, así que cuídate. Pero la reina. vas a ver, la vas a Ajá, ver, sí, Jorge. sí, Me bueno, vas diciendo con la el fecha favor ya de para Dios. cubrirte, ¿no? Yo la vi el domingo a través de una videollamada que me hizo mi mejor amigo. Me muero. O sea, y cuando escuché Style, que es mi canción favorita del disco 1989, fue increíble. Pero hablando justamente del tema de la estafa, resulta que 200 guatemaltecos fueron estafados por la empresa Want to Travel Group y que, bueno, ellos de alguna manera les están echando la culpa o están adjudicándole la responsabilidad en parte de que no lograron conseguirle las entradas a estas personas a Global W México Producciones. A través de un comunicado, ellos dijeron que tienen las facturas, que tienen todo el respaldo de lo que se había facturado, de lo que se había comprado para que estas personas pudiesen disfrutar del concierto. Básicamente, lo que trataba era estas personas a través de la página hacían el pago de un paquete que les Pero ya garantizaba. va, o sea, un paquete que costaba entre 1.500 y 3.000 dólares. Así es. Y les prometía entradas en zonas privilegiadas dentro del Foro del Sol. Entonces, bueno, ahí estas personas hicieron la compra de su paquete, que era traslado, hospedaje y las entradas. Ellos estuvieron desde muy temprano, desde las 3 de la tarde, en las puertas del concierto. Pasaron las horas, inició el concierto alrededor de las 8 de la noche, hora México, No. y la verdad no lo lograron. No. Yo, o sea, a mí me pasa esto y yo, bueno, no ¿Ellos sé qué quedaron? haría. Para atrás. La verdad. No, los compadezco porque no me quiero O imaginar. sea, Hasta les me llovió. río, pero, o sea, pobrecitos. O sea, es como, qué situación tan incómoda. Sí. Y tú estar ahí con lluvia, escuchando la música que estás dentro. del Doloroso. concierto. Yo siento que eso es doloroso. Valeria, te estás riendo, pero eso es doloroso. Claro, porque es ¿De que... quién eres tu fanática, Valeria? Bueno, No, yo no soy fanática de No. nadie, gracias a Dios, pero digo, o sea, qué fastidio, o sea, qué molesto tiene que ser que estés afuera escuchando la música, pero me río porque es como gracioso de raro. Sí, o sea, ¿Sabes? Es como pobrecito. No, es que, o sea, imagínate, te trasladaste Les de vieron la país. cara, o sea, te trasladaste de país. gastaste este dineral y llegas a la puerta del Foro Sol y no puedes entrar. O sea, yo Y de escuchas verdad la no sé qué música haría. adentro. No, y es además que peor. los llevaron a diferentes puertas de acceso, garantizándoles que iban a poder entrar, y la verdad es que no lo lograron. Entonces, Anleu, que fue un fotógrafo guatemalteco que fue quien declaró toda esta travesía a el país de España, estuvo diciendo como lo incómodo que fue todo esto, que aguantaron la lluvia y que ya a las No. 9:30, alrededor de las 9 de la noche, ellos decidieron desistir de seguir, de estar allí para ver si entraban, y bueno, estaban pidiendo, haciendo la petición del reintegro de su Claro, dinero. la devolución por lo menos de esa parte, digamos, porque bueno, ya están en México, pero, o sea, al final pagaste todo eso, era por el concierto. O sea, alguien tiene que responder por eso. Bueno, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Ciudad de México detuvo a 26 personas, entre hombres y mujeres, que estuvieron revendiendo entradas de manera ilícita durante este fin de semana, que fueron las presentaciones de Taylor. Y esas son cosas que tú dices, mira, cuando pasa esto, claro, es una artista de impacto global. Taylor está catalogada como una de las artistas de la historia por todo el movimiento. Incluso hasta uno de los ministros de México
la apoya y explicaba en sí. su TikTok 5 razones por qué él era Swiftie. Y parte de su crew de trabajo, de su equipo de trabajo del ministro, le obsequiaron la entrada a VIP a él. Y casi se pone a Sí. llorar, está emocionadísimo. Wow. Sí. Y saben que, bueno, Taylor tiene este tema de los brazaletes que se Sí. entregan entre los Swifties. Él entregó en el concierto. Y la verdad, no, Jorge está aquí llorando. Yo- Venezuela, Jorge está aquí llorando. Pero es que además es un señor, o sea, Sí, es un no, no, señor. no. No es que es un ministro jovencito, es un señor No, y sí. él emocionadísimo entregando su brazalete. Wow. No, y la verdad lo explicaba. Una de las cosas es cómo Taylor abraza sus historias personales, cómo empodera a la mujer y habla ¿sabes? De las distintas razones de que tienes que seguir adelante, o sea, tú puedes, vamos, dale, y que todo tu impacto además termina siendo positivo, porque Sí. además ha estado en pro de las distintas legislaciones a favor de la comunidad LGBTQ+. Entonces tú dices, oye, qué bien que un artista además sea tan franca, porque por ejemplo el disco Speak Now de Taylor es uno de los discos más sinceros de ella, y Reputation, que fue cuando después de Kanye y Kim Kardashian trataron como de tender allí todo un tema mediático de que ella era una víbora, ella saca Reputation y le habla como a todas esas críticas que saltaron sobre ellas porque pusieron en tela de juicio la integridad y digamos su figura como artista. Bueno, es que ha tenido impacto hasta en la economía. O sea, No, pero es que una de verdad locura. que es impresionante Hay que lo que... invertir en la bolsa lo para que- Pero es que de verdad lo que ha hecho Taylor Swift, además con este The Eras Tour, es increíble. O sea, lo está llevando a niveles inigualables, incomparables, y que o sea, que además tenga tanta influencia en la gente, y que además la gente la quiere y la ame tanto. Y lo hablábamos también con Cifrina Millennial, ¿te Ajá. acuerdas? Que decíamos, cómo cada uno, tú estás pasando por alguna situación de tu vida y pues te vas a identificar con alguna canción de Taylor Swift. Y eso tiene, por supuesto, un gran mérito, porque ella, lo que tú dices, abraza sus canciones, siente sus canciones y pues te sientes identificado con cada una de sus canciones. Además que ella fue una artista dedicada a la música country, ella es de Nashville, luego se fue a Texas, ella sufrió de bullying en su colegio cuando comenzó a cantar. Además Taylor es poeta, ella ganó un concurso nacional de poesía en Estados Unidos. Ella es una mujer que realmente le gusta leer, le gusta escribir, ella siente lo que escribe. Y por eso también es el éxito de su música y de cómo penetra las letras en el público. Parte de ello también, pues bueno, curioso, que ella vivió un episodio con Kanye por Beyoncé en aquellos emblemáticos en TV Video Sí, Music claro, Awards. que eso fue horrible, eso fue groserísimo. Y- Se subió al escenario Kanye a decir que ella no se merecía ese premio, que se lo merecía Beyoncé. Y ellas dos están en gira en este momento. Cositas varias. Ajá, Cositas exactamente. varias. Mira, pero yo quiero hacer No fue los únicos conciertos. No fue los únicos conciertos. No, Karol porque- G, RBD. RBD, por RBD, por favor. favor. RBD, estamos aquí ansiosos. Bueno, los dos artistas, Karol G y RBD, hay rumores muy fuertes de que van a venir con estas giras. Bueno, se especula que Karol estaba confirmada para el mes de marzo Ajá, marzo 2024. y RBD más o también. menos estaba para esa misma fecha. Ajá, en el mismo estadio además, ¿no? Los dos. Ajá. Exacto. Pero ¿qué pasó con Anaí? Que, bueno, más allá del éxito que están teniendo los conciertos de RBD, entiendo que también tuvo un momento bien importante estos días, ¿no? Sí, en una entrevista, pues Anaí declaró que sufrió una gran enfermedad, una enfermedad que con la que estuvo tratando 17 años. Wow. Y esto lo reveló al periodista López Dóriga, que bueno, la cantante de ahora ya 40 años estuvo luchando contra la bulimia y la anorexia, justamente cuando tenía 15 años, que iba a hacer la versión de quinceañera en el año 2000. El productor le dijo como que, ay, tienes que ser, estás gordita, y las actrices ahorita, las protagonistas deben ser delgaditas, deben ser más, Dios ¿sabes? mío. Cosas que sabemos, y de hecho en otra oportunidad Anaí lo comentó cuando justamente pasó la temporada de Rebelde, que fue la serie o la novela, porque Rebelde es la agrupación, Rebelde fue la producción que se hizo, que si mal no recuerdo creo que tuvo 4 o 5 temporadas. Ella lo dijo que sí, en efecto ella sufrió de eso, así como cuando ella no tenía busto y la tendencia en ese momento era que las mujeres tuviesen el busto pues pronunciado, ella se operó y su cuerpo rechazó las prótesis y ella estuvo en un estado delicado de salud en ese momento porque su cuerpo pues
pues bueno, no las aceptó. Anaí ha pasado por diferentes cosas con respecto a su cuerpo y ella lo dijo. Este productor que no quiso revelar el nombre, es una entrevista que dura más de 2 horas y que el periodista anunció que la va a dividir. De hecho, en la primera parte debería ser publicada el día de hoy. Y las otras 2 partes de 40 minutos las publicaría sucesivamente, pero ella decía que le causó dismorfia, que es esta patología que ves tu cuerpo de una manera y realmente no está de esa. Creo que en algún momento tal vez algunos nos hemos sentido identificados con esto, pero la verdad es un tema delicado y deseo que otras artistas, y más en la industria de Televisa, que es tan grande y tan agresiva en México, que además es referente en América Latina, pues bueno, no siga sucediendo. Me cuesta creerlo. Pero espero que no. Y además no es impresionante porque precisamente hoy tenemos ese tema, lo vamos a conversar con un psicólogo, la búsqueda de identidad durante la adolescencia, ¿no? O sea, tienes 15 años. Si alguien te dice, mira, no puedes hacer este papel porque estás muy gordo o no eres lo suficientemente bonito, por supuesto eso es un mensaje interno que llevas a tu mente, a tu cuerpo, y pues llegas a estos extremos de la enfermedad de la bulimia, de la dismorfia corporal, de la anorexia, que te pueden marcar para toda la vida. Fíjate que tiene la edad que tiene, 40 años, y sigue hablando de esto, porque lo sufrió durante 17 años. O sea, los temas de salud mental son un tema delicado. Y lastimosamente, pues, en ese momento, yo creo que ahorita hay un poco más de conciencia, creo yo, me atrevo a decir yo. Probablemente en un futuro diga la falta de conciencia que teníamos hoy en día acerca de estos temas. Pero es cierto que, o sea, que son temas delicados. Tú no puedes llegar a decirle alguna cosa acerca de su cuerpo, acerca de su personalidad, acerca de su forma de ser a ninguna niña que esté pasando por esta edad, pues porque no tienen una imagen construida, no tienen una imagen afianzada y trae consecuencias para su cuerpo y para su salud mental. Además que tiene 15 años y que tu productor, eso. o sea, tú persiguiendo un sueño, queriendo, ¿sabes? Te van a dar un protagónico tan joven y que te digan, pero es que estás gordita, debes rebajar. Creo que hay cosas hay manera de decir las cosas y quizás el perfil, porque también hay que ser consciente No que... vas con el perfil, ya exactamente. está, no pasa nada. O sea, bueno, Jorge, tú eres actor, entiendes perfecto cuando te dicen más o menos las características de un personaje y tal vez cuando se redacta el personaje, bueno, tiene es rubia, es delgada o es alta. Eso pasa, ¿ok? Pero hay maneras también de plantearlo y sobre todo cuando se trata de un menor de edad, tienes que brindarle el acompañamiento para que si se necesita una transformación física esté avalada y de la mano de un doctor, de un acompañamiento. Un doctor, un psicólogo. Porque dejarlo así a la responsabilidad de una joven, si quieres este papel, adelgaza y bueno, que a esa edad no tienes las herramientas para hacerlo de la manera saludable. Es que mira esto, dice ella, me dice el productor, vamos a hacer la telenovela y estaría increíble que tú seas la protagonista, pero Anaí, las protagonistas son flaquitas, las protagonistas son muy bonitas y tú estás gordita. Tienes que trabajar mucho en ti para que puedas hacer esta novela. Bueno, ya la historia avanzó, han pasado ya muchos años, deseamos que Anaí haya... Bueno, superado cosas que la verdad cuestan porque son cicatrices que te quedan interno y que... 17 años sufriendo de una enfermedad mental. Y que lo denuncie para que jóvenes que están empezando en esta industria puedan ver este ejemplo y saber que esto no está bien, que nadie te puede exigir estas prácticas. Lo bueno es que RBD está de gira y vamos a estar, oh my God, ya nos están despidiendo aquí, pero lo importante es que jefa. Llegó la señora Thaís, saludos cordiales. No, la verdad es que deseo muchísimo que RBD venga, que revivamos esa época en donde, bueno, cantemos Rebelde y Soy Rebelde y Tras de Mí, pero bueno, por lo pronto seguimos en contacto, seguimos en sintonía a través de todos los sábados a las 8:30 en Globovisión y en mi cuenta personal @NanoBenítezM. Gracias y qué rico volver a la Superestación juntos. No te pierdas. Quédate. Tenemos que despedir esta primera hora y al regreso Abel Saraiva conversando precisamente acerca de la identidad desde la perspectiva de los cambios físicos, la aceptación y el entorno de los niños y adolescentes. Hoy en las 3 cosas que debes saber, te contamos cuál es la nueva variante de interés de COVID-19, cuántos pasos al día son suficientes para mantenerse saludable y por qué la paloma es símbolo de paz. La Organización Mundial de la Salud designó esta semana una nueva variante de COVID-19 como variante de interés. Se le conoce como Eris, relacionada con una subvariante de Omicron y está aumentando su prevalencia en países como Estados Unidos, China, Japón, Canadá y Reino Unido. Sin embargo, según la OMS, no representa un riesgo particular a la salud pública.
Los equipos de la Universidad Médica de Łódź en Polonia y de la Facultad de Medicina de la Universidad Johns Hopkins en Estados Unidos analizaron a más de 226.000 personas en todo el mundo y el estudio demostró que 4.000 pasos al día son suficientes para comenzar a reducir el riesgo de morir prematuramente por cualquier causa. Uno de los símbolos más usados en el mundo es la paloma, a menudo considerada como un poderoso emblema de paz. En 1949, Pablo Picasso participó en el Congreso Mundial de la Salud, que buscaba reunir a la sociedad tras la Segunda Guerra Mundial. Para ello, se diseñó un cartel con la litografía de una paloma, dibujo que se hizo muy popular y desde ese momento se estableció de forma inconsciente la paloma blanca como símbolo del deseo de paz en el mundo. Soy David Peñaranda y para conocer más notas como estas ingresa a mundour.com. Los billetes de $20 que son los más utilizados en el país. Por favor, preste atención. Es importante el tacto. Tocarlos es fundamental para sentir el papel, ya que la textura del billete falso es más dura que la de real. Recuerde que el billete de $20 se le reconoce rápidamente por visualizarse en él el rostro del presidente estadounidense Andrew Jackson. Además de ello, cuando se coloca a contraluz, se aprecia un hilo incrustado en orientación vertical. En este hilo está impreso el texto USA 20 y una bandera pequeña. Dichas características deben ser visibles desde ambos lados del papel moneda auténtico. Por último, al inclinar ligeramente el billete se notará el número 20 en la esquina superior derecha, cuya característica principal es el cambio de color de cobre a verde. Aunque su demanda sea alta, procure acudir a un banco para adquirir divisas, ya que en esta entidad tendrá la seguridad de que la moneda que reciba será líquida. Astronautas de la NASA volverán a la Luna después de medio siglo. ¿Qué diferencias tiene esta misión en comparación a las anteriores? La Agencia Espacial Estadounidense ha trazado un plan para lograr que un nuevo grupo de astronautas recorran la Luna con el objetivo de aprender a vivir en un entorno del espacio profundo durante largos periodos de tiempo, buscar agua y conocer las posibilidades de crear bases permanentes en su superficie, según declaraciones de Bill Nelson, director de la NASA. El plan está trazado para que 4 astronautas recorran la órbita de la Luna en noviembre de 2024 y posteriormente se dé el primer alunizaje en décadas de al menos 2 astronautas para diciembre de 2025. Pero esta vez se recorrerá una superficie lunar distinta. Las misiones llegarán al Polo Sur, conocido como el lado oscuro, y la planificación está hecha para que los estadounidenses puedan recorrerlo antes que países como China. Hoy, en las 3 cosas que debes saber, te contamos cuál es la nueva variante de interés de COVID-19, cuántos pasos al día son suficientes para mantenerse saludable y por qué la paloma es símbolo de paz. La Organización Mundial de la Salud designó esta semana una nueva variante de COVID-19 como variante de interés. Se le conoce como Eris, relacionada con una subvariante de Omicron y está aumentando su prevalencia en países como Estados Unidos, China, Japón, Canadá y Reino Unido. Sin embargo, según la OMS, no representa un riesgo particular a la salud pública. Los equipos de la Universidad Médica de Łódź en Polonia y de la Facultad de Medicina de la Universidad Johns Hopkins en Estados Unidos analizaron a más de 226.000 personas en todo el mundo y el estudio demostró que 4.000 pasos al día son suficientes para comenzar a reducir el riesgo de morir prematuramente por cualquier causa. Uno de los símbolos más usados en el mundo es la paloma, a menudo considerada como un poderoso emblema de paz. En 1949, Pablo Picasso participó en el Congreso Mundial de la Salud, que buscaba reunir a la sociedad tras la Segunda Guerra Mundial. Para ello, se diseñó un cartel con la litografía de una paloma, dibujo que se hizo muy popular y desde ese momento se estableció de forma inconsciente la paloma blanca como símbolo del deseo de paz en el mundo. Soy David Peñaranda y para conocer más notas como estas ingresa a mundour.com. Los billetes de $20 que son los más utilizados en el país. Por favor, preste atención. Es importante el tacto. Tocarlos es fundamental para sentir el papel, ya que la textura del billete falso es más dura que la de real. Recuerde que el billete de $20 se le reconoce rápidamente por visualizarse en él el rostro del presidente estadounidense Andrew Jackson. Además de ello, cuando se coloca a contraluz, se aprecia un hilo incrustado en orientación vertical. En este hilo está impreso el texto USA 20 y una bandera pequeña. Dichas características deben ser visibles desde ambos lados del papel moneda auténtico. Por último, al inclinar ligeramente el billete se notará el número 20 en la esquina superior derecha, cuya característica principal es el cambio de color de cobre a verde.
Aunque su demanda sea alta, procure acudir a un banco para adquirir divisas, ya que en esta entidad tendrá la seguridad de que la moneda que reciba será líquida. Astronautas de la NASA volverán a la Luna después de medio siglo. ¿Qué diferencias tiene esta misión en comparación a las anteriores? La Agencia Espacial Estadounidense ha trazado un plan para lograr que un nuevo grupo de astronautas recorran la Luna con el objetivo de aprender a vivir en un entorno del espacio profundo durante largos periodos de tiempo, buscar agua y conocer las posibilidades de crear bases permanentes en su superficie, según declaraciones de Bill Nelson, director de la NASA. El plan está trazado para que 4 astronautas recorran la órbita de la Luna en noviembre de 2024 y posteriormente se dé el primer alunizaje en décadas de al menos 2 astronautas para diciembre de 2025. Pero esta vez se recorrerá una superficie lunar distinta. Las misiones llegarán al Polo Sur, conocido como el lado oscuro, y la planificación está hecha para que los estadounidenses puedan recorrerlo antes que países como China. Hoy, en las 3 cosas que debes saber, te contamos cuál es la nueva variante de interés de COVID-19, cuántos pasos al día son suficientes para mantenerse saludable y por qué la paloma es símbolo de paz. La Organización Mundial de la Salud designó esta semana una nueva variante de COVID-19 como variante de interés. Se le conoce como Eris, relacionada con una subvariante de Omicron y está aumentando su prevalencia en países como Estados Unidos, China, Japón, Canadá y Reino Unido. Sin embargo, según la OMS, no representa un riesgo particular a la salud pública. Los equipos de la Universidad Médica de Łódź en Polonia y de la Facultad de Medicina de la Universidad Johns Hopkins en Estados Unidos analizaron a más de 226.000 personas en todo el mundo y el estudio demostró que 4.000 pasos al día son suficientes para comenzar a reducir el riesgo de morir prematuramente por cualquier causa. Uno de los símbolos más usados en el mundo es la paloma, a menudo considerada como un poderoso emblema de paz. En 1949, Pablo Picasso participó en el Congreso Mundial de la Salud, que buscaba reunir a la sociedad tras la Segunda Guerra Mundial. Para ello, se diseñó un cartel con la litografía de una paloma, dibujo que se hizo muy popular y desde ese momento se estableció de forma inconsciente la paloma blanca como símbolo del deseo de paz en el mundo. Soy David Peñaranda y para conocer más notas como estas ingresa a mundour.com. Los billetes de $20 que son los más utilizados en el país. Por favor, preste atención. Es importante el tacto. Tocarlos es fundamental para sentir el papel, ya que la textura del billete falso es más dura que la de real. Recuerde que el billete de $20 se le reconoce rápidamente por visualizarse en él el rostro del presidente estadounidense Andrew Jackson. Además de ello, cuando se coloca a contraluz, se aprecia un hilo incrustado en orientación vertical. En este hilo está impreso el texto USA 20 y una bandera pequeña. Dichas características deben ser visibles desde ambos lados del papel moneda auténtico. Por último, al inclinar ligeramente el billete se notará el número 20 en la esquina superior derecha, cuya característica principal es el cambio de color de cobre a verde. Aunque su demanda sea alta, procure acudir a un banco para adquirir divisas, ya que en esta entidad tendrá la seguridad de que la moneda que reciba será líquida. Astronautas de la NASA volverán a la Luna después de medio siglo. ¿Qué diferencias tiene esta misión en comparación a las anteriores? La Agencia Espacial Estadounidense ha trazado un plan para lograr que un nuevo grupo de astronautas recorran la Luna con el objetivo de aprender a vivir en un entorno del espacio profundo durante largos periodos de tiempo, buscar agua y conocer las posibilidades de crear bases permanentes en su superficie, según declaraciones de Bill Nelson, director de la NASA. El plan está trazado para que 4 astronautas recorran la órbita de la Luna en noviembre de 2024 y posteriormente se dé el primer alunizaje en décadas de al menos 2 astronautas para diciembre de 2025. Pero esta vez se recorrerá una superficie lunar distinta. Las misiones llegarán al Polo Sur, conocido como el lado oscuro, y la planificación está hecha para que los estadounidenses puedan recorrerlo antes que países como China. Hoy, en las 3 cosas que debes saber, te contamos cuál es la nueva variante de interés de COVID-19, cuántos pasos al día son suficientes para mantenerse saludable y por qué la paloma es símbolo de paz.
La Organización Mundial de la Salud designó esta semana una nueva variante de COVID-19 como variante de interés. Se le conoce como ERIS, relacionada con una subvariante de Omicron y está aumentando su prevalencia en países como Estados Unidos, China, Japón, Canadá y Reino Unido. Sin embargo, según la OMS, no representa un riesgo particular a la salud pública. Los equipos de la Universidad Médica de Łódź en Polonia y de la Facultad de Medicina de la Universidad Johns Hopkins en Estados Unidos analizaron a más de 226.000 personas en todo el mundo y el estudio demostró que 4.000 pasos al día son suficientes para comenzar a reducir el riesgo de morir prematuramente por cualquier causa. Uno de los símbolos más usados en el mundo es la paloma, a menudo considerada como un poderoso emblema de paz. En 1949, Pablo Picasso participó en el Congreso Mundial de la Salud, que buscaba reunir a la sociedad tras la Segunda Guerra Mundial. Para ello, se diseñó un cartel con la litografía de una paloma, dibujo que se hizo muy popular y desde ese momento se estableció de forma inconsciente la paloma blanca como símbolo del deseo de paz en el mundo. Soy David Peñaranda y para conocer más notas como estas ingresa a mundour.com. Los billetes de $20 que son los más utilizados en el país. Por favor, preste atención. Es importante el tacto. Tocarlos es fundamental para sentir el papel, ya que la textura del billete falso es más dura que la de real. Recuerde que el billete de $20 se le reconoce rápidamente por visualizarse en él el rostro del presidente estadounidense Andrew Jackson. Además de ello, cuando se coloca a contraluz, se aprecia un hilo incrustado en orientación vertical. En este hilo está impreso el texto USA 20 y una bandera pequeña. Dichas características deben ser visibles desde ambos lados del papel moneda auténtico. Por último, al inclinar ligeramente el billete se notará el número 20 en la esquina superior derecha, cuya característica principal es el cambio de color de cobre a verde. Aunque su demanda sea alta, procure acudir a un banco para adquirir divisas, ya que en esta entidad tendrá la seguridad de que la moneda que reciba será legítima. Astronautas de la NASA volverán a la Luna después de medio siglo. ¿Qué diferencias tiene esta misión en comparación a las anteriores? La Agencia Espacial Estadounidense ha trazado un plan para lograr que un nuevo grupo de astronautas recorran la Luna con el objetivo de aprender a vivir en un entorno del espacio profundo durante largos periodos de tiempo, buscar agua y conocer las posibilidades de crear bases permanentes en su superficie, según declaraciones de Bill Nelson, director de la NASA. El plan está trazado para que 4 astronautas recorran la órbita de la Luna en noviembre de 2024 y posteriormente se dé el primer alunizaje en décadas de al menos 2 astronautas para diciembre de 2025. Pero esta vez se recorrerá una superficie lunar distinta. Las misiones llegarán al Polo Sur, conocido como el lado oscuro, y la planificación está hecha para que los estadounidenses puedan recorrerlo antes que países como China. Hoy, en las 3 cosas que debes saber, te contamos cuál es la nueva variante de interés de COVID-19, cuántos pasos al día son suficientes para mantenerse saludable y por qué la paloma es símbolo de paz. La Organización Mundial de la Salud designó esta semana una nueva variante de COVID-19 como variante de interés. Se le conoce como ERIS, relacionada con una subvariante de Omicron y está aumentando su prevalencia en países como Estados Unidos, China, Japón, Canadá y Reino Unido. Sin embargo, según la OMS, no representa un riesgo particular a la salud pública. Los equipos de la Universidad Médica de Łódź en Polonia y de la Facultad de Medicina de la Universidad Johns Hopkins en Estados Unidos analizaron a más de 226.000 personas en todo el mundo y el estudio demostró que 4.000 pasos al día son suficientes para comenzar a reducir el riesgo de morir prematuramente por cualquier causa. Uno de los símbolos más usados en el mundo es la paloma, a menudo considerada como un poderoso emblema de paz. En 1949, Pablo Picasso participó en el Congreso Mundial de la Salud, que buscaba reunir a la sociedad tras la Segunda Guerra Mundial. Para ello, se diseñó un cartel con la litografía de una paloma, dibujo que se hizo muy popular y desde ese momento se estableció de forma inconsciente la paloma blanca como símbolo del deseo de paz en el mundo. Soy David Peñaranda y para conocer más notas como estas ingresa a mundour.com. A través de nuestras redes sociales @circuitoonda, @valeriavalle y @mrroig o @mrroig. Pues fíjense ustedes, quiero hacer no sé si una pequeña introducción, pero sí una pequeña reseña de lo que vamos a estar conversando hoy durante esta segunda hora. Hablamos justamente en las noticias acerca de lo que pasó a Anaí,
y todo el tema con la bulimia, con la anorexia, el trastorno dismórfico corporal, y la importancia, ¿no?, de entender la identidad desde la perspectiva de los cambios físicos, desde la aceptación, el autoestima, el entorno que rodea también y que influencia o que influye en los niños y adolescentes, pues cuando se están desarrollando esa búsqueda de identidad, de quién soy, para dónde voy. Y el papel, pues, que tenemos también como padres y como sociedad de guiarlos, de entenderlos y pues de estar con ellos en todo momento, pues para que esto, digamos, salga bien a futuro, porque puede estar relacionado, pues, esta pérdida de identidad o esta búsqueda de identidad, pues, con muchas enfermedades relacionadas a la salud mental. Para hablar de este tema vamos a recibir a Abel Saraiva, psicólogo. Abel, ¿cómo estás? Bienvenido. Buen día, gracias por la invitación y qué tema tan interesante, sobre todo porque la identidad es uno de los pilares, por supuesto, que define lo que somos, pero además tiene la particularidad de que la consolida o como proceso, es decir, porque la identidad hay que verla no como una cosa finalizada, sino algo que se va construyendo. Pero cuando se forma quizá el núcleo identitario, el núcleo más sólido de lo que pudiéramos responder a la pregunta de quién somos, es justamente ese paso entre la adolescencia y la adultez. Es decir, la principal tarea de la adolescencia es responder un poco a esta pregunta. Por supuesto que será una respuesta parcial. O sea, si yo los invitara a ustedes, por ejemplo, a que recordaran cómo se vestían, qué música escuchaban y cuáles eran sus ideas sobre la vida y sobre ustedes mismos hace 20 años, probablemente sus respuestas serían muy distintas a las de hoy. Y sin embargo, ese proceso fue clave para que ustedes pudieran ser adultos. Sí, sin duda, porque es una etapa como de mucha vulnerabilidad, la adolescencia, porque más allá de, bueno, toda la presión social de el que puede generar el colegio, actividades sociales, están todos estos cambios físicos que está viviendo el cuerpo, que a veces suceden de manera repentina, cuando ni siquiera tenemos como una madurez como para entenderlos, y creo que eso puede, digamos, también afectar. Yo recuerdo, y esto es una anécdota así como muy personal, yo recuerdo estando en bachillerato, que empiezo a ver que a todos, en un año, pasando de un año a otro, todos los varones en mi clase con las piernas llenas de pelos. Y entonces, claro, yo todavía no las tenía. Yo no tenía en ese momento pelos en las piernas, era de los más bajitos, o sea, como que todavía no había llegado ese momento del desarrollo, y era como frustrante ver que todos iban creciendo, se iban haciendo más altos, tú ibas siendo el primerito de la fila, y entonces ahí empieza como una serie de cuestionamientos, y son cosas que esos mínimos que afortunadamente uno luego ya se pone al día, pero dice, este tipo de cosas y de situaciones las vive el día a día un adolescente que está viviendo todas esas transformaciones, ¿no? Y además, sí, Jorge, es buenísimo lo que toca, Jorge, porque, a ver, tenemos la idea de que las transformaciones, de que el cambio es lineal. O sea, la gente piensa en la evolución y piensa en un cambio lineal, y la verdad es que ese proceso madurativo, me gusta incluso más que evolutivo, es discontinuo. Por ejemplo, en el caso de los adolescentes varones, creo que es súper, súper visible. O sea, uno crece como de una manera muy asimétrica. O sea, de repente estás con una narizota, pero después te emparejas un poco la cara, después uno se estira, pero entonces ya tienes tamaño, pero la voz no coincide, o de repente aparece una voz más gruesa en un momento donde todavía tienes cara de chamo mucho más joven. Entonces, claro, todos estos cambios que no van parejitos, sino que pueden irse dando de distintas maneras, hay que integrarlos. Entonces, ese proceso de integración a la vez trae consigo algo que a los papás les cuesta un montón, y tiene que ver con poder aceptar que para poder integrar hay algunas cosas que se tienen que quebrar. Y eso implica que ese adolescente que a lo mejor había sido un niño bien portado, un niño obediente, un niño tranquilo, ahora empieza a cuestionar los valores familiares. claro. Ahora dice que no está de acuerdo. Cuestiona la religión de la familia, cuestiona la orientación política de la familia, cuestiona todo, cuestiona la música, le avergüenzas. Entonces, claro, ese proceso para los papás es muy doloroso porque sienten que el hijo se le va de las manos. Pero como padres hay que tener la capacidad amorosa de permitir algunos quiebres, porque en esos quiebres ese adolescente se va a encontrar.
Y luego va a ubicarse quizá mucho más cerca de su familia de lo que la familia podría suponer en ese momento. Pero si a ti no te permite, incluso probablemente la primera vez que tú haces alguna transgresión mayor de alguna norma la haces en la adolescencia, te Sí. escapaste de una fiesta, mentiste, hiciste algo. Es decir, la mayoría de los adultos hemos pasado por allí, pero cuando llegamos a la adultez se nos olvida que vivimos eso. Entonces queremos que todo el proceso sea lineal, ordenado y por supuesto a nuestro modo. Y realmente eso no permite una consolidación de una identidad sólida. Por el contrario, impedir estos quiebres, impedir estos movimientos, hace que nosotros creamos que conocemos a nuestro hijo y de repente resulta que al paso de un tiempo pues está sumido en una profunda depresión. Ahora, Abel, con respecto a esto que mencionaste de la familia, ¿no? ¿Cómo puede prepararse la familia o cómo puede saber o predecir la familia, pues estos cambios que vienen en el niño que pasa a ser pues ahora adolescente y necesita estas transgresiones, por así decirlo, Sí. pues para expresarse realmente como es? O sea, estaría, vamos a decir, ¿cómo estaría lista la familia para esto? ¿Cómo se prepara una familia para esto? Mira, yo creo que nunca nadie está totalmente listo para esto, pero a ver, algunas ideas clave. Paso uno, si yo tengo hijos, no importa la edad que tengan, yo tengo que hacer el ejercicio de tratar de recordar tanto como pueda cómo me sentía yo a esa edad, qué necesidades tenía, qué inquietudes, porque a veces si nos olvidamos de nuestra adolescencia, vamos a ser muy poco empáticos con la adolescencia de nuestros hijos, pero esto aplica también, si a veces yo escucho papás que dicen, es que el niño no se queda quieto, es que debe tener algún problema, y cuando le preguntas, ¿qué edad tiene el niño? 7 años, a los 7 años tienes un nivel de energía en tu cuerpo que no puedes ni contigo, de manera tal que si uno hace como ese ejercicio, pues empatizas mucho mejor. Ahora, la empatía creo que es el punto clave y creo que hay dos factores que nos pueden ayudar. Por un lado, es importantísimo que para poder vivir de manera segura esta construcción de la identidad, tienes que tener relaciones de confianza. Ujú. O sea, si yo como papá sobre reacciono ante cualquier noticia que me da mi hijo, desde, no sé, se me rompió el pantalón, se me quedó el cuaderno, cualquier cosa como esta, yo reacciono con mucha intensidad, pues evidentemente que mi hijo, sin tener que hacer cálculos avanzados, se da cuenta que si me cuenta algo más serio, Claro. yo voy a castigarlo, lo voy a tratar de una manera. Entonces, ¿qué ocurre? El adolescente no te cuenta nada, lo consulta con sus amigos y luego mete la pata y evidentemente que la cosa se hace mucho más compleja. Entonces, la confianza es clave y eso implica estar nosotros mucho menos reactivos. Y eso incluso un consejo que yo me atrevería a dar es entender que tenemos que sacarnos de la cabeza esta idea que nos metieron de que había que reaccionar más rápido y de manera más contundente. No, a veces es mejor decir, mira, yo necesito tiempo para procesar esto y vamos a volver a hablarlo. Entonces, a Qué lo mejor la bueno. Ujú. sanción, la respuesta viene después, no tiene que venir de inmediato. Y lo otro, creo que hay que poder entender un equilibrio que es delicado, pero que es muy valioso, que nosotros como adultos tenemos que estar pendientes, estar suficientemente cerca, pero a una distancia que les permita un margen de maniobra. ¿Qué quiere decir esto? Es como estoy pendiente de ti, estoy interesado por lo que haces, por en qué andas, mantengo una comunicación, estoy atento a que se cumplan los acuerdos, pero a la vez te doy espacio para vivir. Es como, por ejemplo, si el adolescente va a una fiesta, va a salir a algún lugar, tú le permites que salga, acuerdas unos términos de referencia, decía a qué hora se llega, no sé qué, cuáles son los supuestos, y dentro del margen de esos supuestos tú le permites estar, pero a la hora acordada tú te comunicas qué pasó, dónde estás, acuérdate de lo que hablamos, es decir, y luego evalúa. Entonces es como una manera de estar cerca, permitiendo un margen de movimiento. Yo creo que es una forma de permitir esto. Y por otro lado, entender que el adolescente muchas de las cosas que hace, las hace, no me las hace. Es decir, no es que él se revela contra Ujú. mí, él se revela contra el mundo El adulto. mundo Lo va a entero. hacer Claro. en la escuela o en casa. Claro. Abel, vamos a hacer una pausa musical, pero yo quería dejarte este planteamiento para la próxima parte, a ver qué tan acertado puede ser esto, porque en esa búsqueda, en esa construcción de la identidad que puede estar pasando un adolescente, pues probablemente vaya a tomar decisiones no las más acertadas o juntarse con personas que quizás desde los puntos de vista de los padres no son las más adecuadas o optar por cosas que quizás nunca se nos había pasado por la cabeza como padres que le pudiesen interesar a un hijo, ¿no? Entonces,
¿Cómo trazar esa línea de, bueno, lo voy a acompañar, le voy a permitir que explore, que si se tiene que equivocar, se equivoque, pero sin llegar a un extremo que sea una equivocación que pueda, bueno, que no tenga vuelta atrás y que tenga consecuencias. Exactamente, que ese es el miedo de todos los padres. Entonces, bueno, Lo que va a ser de gran utilidad. Ok, vamos a escuchar Esto desde el norte es una quimera y seguimos conversando con Abel Saraiva sobre este tema tan importante. Sonidos que te llenan de alegría en todo el país. Circuito Onda. Onda 107.9 en Caracas. Onda 104.5 en Barquisimeto. Onda 91.5 en Puerto La Cruz. Onda 107.3 en Maracaibo. Onda 103.5 en Ciudad Bolívar. Turismo 105.5 en Vargas. Onda 90.3 en Acarigua. Sonidos con identidad al alcance de tus oídos. Supernova 103.9 en Guarenas. Onda 96.3 en Maturín. Onda 105.3 en Mérida. Onda 100.9 en Valencia. Onda 105.1 en Margarita. El entretenimiento al ritmo del mundo. Así somos. Circuito Onda. La superestación. A ser adolescentes. Debemos entender como padres, un poco resumiendo pues lo que comentaba Abel, que ellos van a tener esos picos de comportamientos donde pues tenemos también que dejarlos ser, porque si empezamos pues a no permitir estos comportamientos, claro, siempre hay límites, ojo, siempre hay límites, pero si empezamos a reprimir estos comportamientos, pues también es verdad que puede terminar en alguna depresión o alguna enfermedad mental o en un trastorno mental. Importante también pues entender que el adolescente no me hace. Esta rebeldía no es conmigo solamente, es con el mundo en general. Y qué importante algo que mencionaste, Abel, porque la comunicación para mí siempre ha sido un factor clave con mis hijas, ¿no? El poder llevarlas a la reflexión a pesar de su corta edad, estoy hablando de niñas de 2, 3 años, pues siempre para mí ha sido importante. Es decir, si Sofi está en un ataque de malcriadez, yo le digo, mi amor, cuéntame cómo te sientes, qué es lo que te está pasando. Y no sobreactúo emocionalmente o no sobrereacciono emocionalmente, pues porque es importante que ellas se sientan en la confianza y en la tranquilidad de que me pueden decir cualquier cosa desde corta edad, pues para evitar problemas ya cuando sean niños y adolescentes, que normalmente, ¿qué pasa? Que decimos, bueno, pero si mi mamá va a reaccionar de esa manera, yo prefiero no decirle nada. Claro. Prefiero no hablar con ella, no decirle nada. Y pues, ¿qué hacen? Actúan a escondidas, empiezan a mentir y ya conocemos la respuesta. Jorge, tú dejaste una pregunta muy interesante al aire. Sí, Abel, para retomarla rápidamente,
¿qué pasa? Bueno, obviamente tenemos que dejarles sus espacios para que ellos puedan explorar y tratar de construir esa identidad, pero ¿hasta qué punto, dónde está la línea donde el padre puede intervenir si vemos que esa exploración se va a lugares bueno, que pueden terminar de una manera que no es la más adecuada, ¿no? ¿Hasta qué punto los padres pueden como intervenir en esa exploración sin convertirse en el enemigo, el que no me dejó ser lo que yo quiero ser, ¿no? Bueno, hasta cierto punto los papás siempre van a ser el enemigo en esa etapa. O sea, va a haber un punto en el que yo no he visto ni siquiera los papás más elevados que en un momento dado de la película no hayan sido los villanos. Sin embargo, tú tocas algo que me parece vital y tiene que ver con el asunto de los riesgos. Porque así como la identidad es clave, los riesgos también van a ser como el borde en relación a esa identidad. ¿Y qué sucede? Por un lado, es necesario que el adolescente tome riesgos para poder también conocer sus límites. Sin embargo, estos riesgos en el mundo que vivimos pueden terminar en consecuencias muy lamentables, y sobre todo prácticas que involucran o formas riesgosas de vivir la sexualidad, de aproximarse al consumo de sustancias, de aproximarse a la violencia, tantas otras cosas. Entonces, ¿qué es importante entender? Acá tendríamos sí que echar mano un poco otra vez de la mirada al desarrollo para decir, cuidado, porque a veces los adultos pecamos de los extremos, ¿no? O somos tan restrictivos que no permitimos que el adolescente tome decisiones y se equivoque, o nos vamos al otro extremo, que es de ser tan laxos que dejamos un poco a la deriva a nuestros hijos y terminan viviendo una forma como tropical de euforia de HBO, ¿no? Entonces yo creo que en efecto el punto va un poco por la calle del medio en términos de entender que sí, hay que estar vigilante, hay que estar pendiente, señales de alarma, señales de riesgo. Por ejemplo, el adolescente empieza a tener cambios de humor significativos, empieza, por ejemplo, a mostrar cambios también en su imagen corporal de manera muy dramática, empieza a tener alteraciones del sueño, empieza a llegar a casa con dinero que no le pertenece, con posesiones distintas o perdiendo las que tiene. Y hay como muchas señales que nos pueden advertir que algo pasa y tenemos que estar atentos. Pero acá quiero volver sobre un elemento clave. Nosotros tenemos que saber que la estimación de riesgo tiene que ver con una parte del desarrollo cerebral justamente vinculada a la corteza prefrontal, y esta se termina de consolidar alrededor de los 21 años. ¿Qué quiere decir esto? Que antes de los 21 años va a haber una dificultad en la estimación de riesgo. El adolescente tú le dices, oye, mira, pendiente porque roban, pendiente porque y el adolescente te dice, sí, mamá, yo sé, sí, papá, qué fastidio, no, eso no me va a pasar a mí. Y no es que lo hace porque desconoce lo que tú le dices, sino porque hay una imposibilidad de hacerlo. Es como tú le pides a un bebé de 1 año que entienda que mamá no ha dormido y que sea empático, no lo puede hacer. Su cerebro no permite que haya una conexión empática. El bebé en ese momento está centrado en sí mismo. Bueno, el adolescente no consigue ver con claridad los riesgos. Ahora, ¿qué podemos hacer en ese caso? Bueno, como papás, la clave pasa por ayudarlos a identificarlos. O sea, si yo le leo la cartilla y le digo todo lo que va a pasar, van a creer que eso era en mi tiempo, que como yo soy un viejo, yo nací en el milenio pasado, como nosotros veníamos de una época donde los celulares ni siquiera eran a color, bueno, o sea, que nosotros no entendemos. Pero resulta que más que yo dar una cartilla y un sermón prolongado, lo que sí debo hacer es hacer las preguntas correctas, ayudarles a interpretar lo que está sucediendo. Y para que tú puedas interpretar lo que está sucediendo, tienes que conocer lo que está pasando. Claro. De forma tal que la confianza te abre la puerta de enterarte del mundo del adolescente. A partir de allí, es clave que tú le hagas preguntas que les ayuden a ellos a identificar. Pongo un ejemplo. Están en una fiesta y de repente aparece alguien que tiene sustancias ilícitas. En lugar de yo decir, viste, porque ¿qué crees tú que puede pasar a partir de allí? No, nada, mamá, tranquilo, eso está todo controlado. Oye, y de repente es decir, esta sustancia, ¿alguien la compra o la vende? Sí, de repente alguien la compra y la vende. Y si alguien la compra y la vende, ¿es posible que hayan armas? Oye, sí, la verdad es que yo vi tal. Entonces, oye, ¿qué pudiera pasar si tal? Entonces, claro, yo voy haciendo algunas preguntas que llevan a que sea el adolescente el que empiece a sacar conclusiones. El chiste no es que digan, mi papá o mi mamá tiene superpoderes y lo sabe todo. En este caso, la misión es sobre todo enseñarles
a orientarse en el mundo, porque nosotros podremos estar presentes en una parte de su vida, pero la mayoría de las situaciones de riesgo van a suceder cuando nosotros no estemos, por lo que tenemos que prepararlos para ese momento y sobre todo entender que eso se va a ir logrando paulatinamente. Entonces, cuando veamos que no lo logran, eso quiere decir que probablemente no hemos logrado que ellos se hagan las preguntas correctas ni manejen la información necesaria. Entonces, bueno, ese cambio de perspectiva ya no es que el mío se las cree que se las sabe todas, sino es que definitivamente eso es lo que le toca para ese momento de vida. Ahora, Abel, mencionaste también ciertos acuerdos, ¿no? Que hay que llegar con nuestros niños, con nuestros adolescentes. Pues cómo propicia el adulto esta conversación y pues como preguntaba Jorge también un poco acerca de esto, ¿no? Llegar a acuerdos pero también poniendo límites. Sí, bueno, porque tú sabes que una de las mejores definiciones de límite que yo he encontrado es reducir la complejidad de la experiencia. O sea, límite no siempre es no. Límite a veces implica gestionar las condiciones y muchas veces estas condiciones como adulto las controlo yo. Es decir, yo le puedo decir al chamo, mira, tienes esta opción y esta. Y él elige entre esas, pero ¿quién le da las opciones? Se las doy yo. Entonces, por ahí creo que hay muchas formas en relación al tema de los límites. Pero acá, por ejemplo, les cuento algo que me funcionó con un paciente y sus padres y que creo que ha sido una idea interesante, otra manera de ver los límites. Por ejemplo, este adolescente y sus padres habían acordado que el tiempo, por ejemplo, para salir, él quería ir a una fiesta, el tiempo acordado vendrían siendo unas 6 horas. O sea, supongamos que este adolescente salía a las 5 de la tarde y él tenía permiso de volver hasta las 11 de la noche. Esa era la hora límite. Eso fue lo acordado. Pero el reclamo de los padres era que siempre transgredía cuando llegaban a este tipo de acuerdos, entonces decía, ya yo no creo en su palabra. Entonces, ¿qué hicimos? Introducir la idea de la consecuencia, pero no el castigo. El castigo es no sales más nunca. Y entonces yo te grito, entonces yo te humillo, y eso es muy poco efectivo. Es decir, privarle de la vida social a un adolescente es lo peor que puedes hacer. Ahora, ¿cómo le dimos una vuelta? Porque tampoco podía no pasar nada. La vuelta era, ok, fíjate, si el tiempo acordado en promedio que ustedes manejan para una salida son 4 o 5 horas, si tú llegas 1 hora, 2 horas más tarde de lo acordado, para la siguiente salida tienes 1 hora, 2 horas menos. Entonces ya papá o mamá no son los malos de la película. Es decir, si tú decidiste excederte, eso tiene una consecuencia no en tus derechos, no en el cariño que yo siento por ti. Es decir, tú estás comprometiendo algo que es un privilegio, que es el tiempo que tú sales. Entonces, claro, a la siguiente salida, este adolescente que estaba justo en plena fase de desafiar los límites, llegó 2 horas más tarde. Bueno, ahí la clave es que papá o mamá en la siguiente salida es como, oye, sí, tú yo quiero ir al cine, mamá, bueno, pero fíjate, tienes un asunto. La película, ¿cuánto dura? Dura 90 minutos. Oye, mira, no, te alcanza justo para que incluso puede que no te da el tiempo. Ajá. Bueno, pero entonces los papás efectivamente ejercieron el asunto y luego un par de salidas donde estuvieron demostrando que esto se iba a cumplir. Entonces porque claro, en la primera de cambio, oye, ¿por qué eres así? ¿Por qué me haces esto? Y ahí es un poco el ejercicio del papá apostando a la autonomía, que es un rasgo clave de la adultez. Le dice, no, es que yo no te hago. Es que tú tienes el poder de decir, yo salgo dentro de lo acordado y la próxima vez tengo el mismo tiempo. Es más, después el adolescente le da la vuelta y le dice, ¿y si me regreso antes puedo sumar para una salida futura? Bueno, ahí también está la flexibilidad que tenemos que tener. Y Claro. yo No creo le que daba en la eso vuelta está el a todo le daba la vuelta a uno. pero en el fondo le están dando la vuelta dentro de un marco de condiciones que yo como adulto puedo controlar. Entonces así el adolescente no se siente asfixiado, yo lo preparo para negociar, lo preparo para la vida y no dejo de lado pues mi labor de protección, porque eso sí es muy importante. O sea, cuando está en riesgo la vida, cuando está en riesgo la integridad, la prioridad siempre tiene que ser eso. O sea, primero preservamos la vida, primero nos ocupamos de la integridad y luego entonces vamos a lo siguiente. Es decir, yo no, en aras de la libertad como valor, yo no puedo permitir, por ejemplo, que mi hijo tenga acceso a armas, no puedo permitir que mi hijo tenga acceso a drogas, no puedo permitir que mi hijo tenga una conducta sexual irresponsable. Es decir, yo allí tengo que tomar medidas, tengo que estar atento. Sin embargo, en todo lo que suele suceder cotidianamente, que está en franjas grises, en medio de todo este universo de riesgo,
ahí hay muchas otras cosas con las que nos podemos manejar. O sea, creo que deben haber, esto es como un partido de fútbol. O sea, hay una cancha, la cancha tiene unos límites. Dentro de los límites de la cancha y las reglas de juego pasan muchas situaciones que nosotros tenemos que aprender a administrar. Claro. Y a ver, bueno, ya que nos queda poco tiempo, hay una cosa que, bueno, obviamente todos, ya cuando uno llega a una edad y ves las cosas de otras perspectivas, entiendes el poder y lo valioso que es hablar y comunicarte, ¿no? Pero justamente en esta etapa de la adolescencia hay muchos adolescentes que optan por no hablo nada, no cuento nada, no te interesa, no quiero compartir nada en mi vida, no quiero nada. Y entonces entra el rol del padre fastidioso, ¿cómo te fue? ¿Qué tal? No sé qué. Y entonces eso les aburre más y quieren compartir menos, ¿no? Entonces, es una manera de cómo se puede propiciar esos espacios de uno demostrar el interés por las cosas que hace los hijos y las cosas en las que se involucra o le apasionan o la propia exploración en la que están, sin ser fastidiosos, sin tampoco sin ser invasivo, además. Y tampoco poniéndote a la par de soy tu panita, porque la verdad es que yo no sé si eso, a mí esas relaciones de, bueno, soy mi panita, mi papá, me parece como raro, o sea, porque no, o sea, mi papá es súper cercano conmigo, pero me parece raro como ponerte en el mismo nivel, pero sí generar ese espacio para que la comunicación no sea un tabú, no sea una persecución ni una obligación, sino que, oye, sientan que puede haber ese espacio para que tu papá te escuche y bueno, se entere también en lo que andas y lo que te gusta, ¿no? Sí, mira, en breve, primero, papá es papá y tú puedes tener una relación amistosa, pero no es lo mismo que ser amigos. Hay cosas que tú le contarías a tus amigos que no le contarías a tus papás. Y sobre todo porque tus papás, si te las cuentan, te parecería perturbador. Entonces es mejor, o sea, hay unas distancias razonables, ¿ok? Y luego, en relación a lo otro, mira, creo que la clave es separar la comunicación del interrogatorio. La fórmula del interrogatorio no es nunca ideal. Si tú a mí me agarras y me caes a preguntar qué hiciste, a dónde vas, con quién hablaste, cómo te portaste, no sé qué, o sea, si tú me abordas de esa manera, en corto voy a estar respondiendo en monosílabos. Y es lo que pasa con los adolescentes y con los chamos en general. Y algo que no nos damos cuenta es que queremos que nos den información, pero nosotros rara vez les compartimos información. Y la llave que abre la puerta, si tú quieres mantener una comunicación fluida con tus hijos, es también compartir. Cuéntales cómo te fue en el trabajo, cuéntales de algo que a ti te gusta, que te interesa, alguna anécdota de tu vida. O sea, si tú comienzas por compartir, luego ese proceso viene casi como una dinámica automática, como una respuesta fluida, se siente natural, porque es lo que harías con un amigo. Tú a tus amigos le compartes cosas de ti, de tu vida, de lo que te interesa, y luego estás dispuesto a recibir y escuchar lo propio, o te interesa, o sea, o se da un proceso en el que tú sientes que el interés del otro de saber es genuino. Porque el problema que muchas veces ocurre es que el adolescente rápidamente se da cuenta que nuestro interés de informarnos es para controlar. Y a nadie le gusta dar información para que te controlen. Entonces, hay que cambiar el tono de la comunicación. O sea, es como apostar en el proceso para que los resultados lleguen solos. Cuando me enfoco en los resultados, nunca se dan. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Oye, mantener conversaciones naturales, casuales con mis hijos y confiar en que si yo genero ese proceso, ellos solos me van a compartir lo que realmente les preocupa. Pero si yo no hago ese proceso de saber genuinamente y compartir sobre qué les gusta, nunca voy a, ni cuál es su mundo, nunca vamos a poder conectar. Y aclaro algo que tú decías y me parece importante. Compartir con su mundo no quiere decir hacer lo propio. Es decir, por ejemplo, yo puedo tratar de entender de qué va el K-pop sin pretender que es que ahora yo soy más fanático de BTS que mi propio hijo. O sea, es un grave error porque además se ve falso, se ve raro. Ah, si a ti te gusta genuinamente, qué chévere que lo puedas compartir. O sea, no tienes que ser un adolescente para poder compartir con tu hijo adolescente. Eso sí, tienes que respetar los gustos de ese adolescente. O sea, yo, por ejemplo, no conecto para nada con el K-pop. Tengo una hermana de 13 años que le encanta. Pero es como, bueno, mira, ¿sabes qué? Si yo le llevo a algún lugar en el carro, pon una canción tuya de K-pop y yo pongo una que a mí me guste. Claro. Entonces también lo enseña a decir, bueno, mira, hay otras cosas en la vida y el mundo se trata de entendernos en medio de la diversidad. ¡Qué maravilla! Wow, yo esta entrevista la quiero, por favor, la quiero grabada y tenerla siempre para repeat en mi casa. De verdad. Abel, de verdad que muchísimas gracias por, bueno, yo creo que seguramente quedarán muchas cosas por fuera porque la etapa de la adolescencia, bueno, da mucho de qué hablar.
hablar y muchas cosas y situaciones que nos ponen a reflexionar y que, bueno, queremos no repetir patrones con los que nosotros crecimos que quizás no fueron los más adecuados, ¿no? Sí, no fueron los correctos. Exacto. Creo que, bueno, como han cambiado las generaciones, han cambiado los padres, han cambiado la perspectiva que tenemos de la vida, de la adolescencia, de la identidad, que era el tema pues que estamos tocando con Abel Saraiva. Abel, muy agradecida contigo por esta conversación. Creo que Jorge y yo tomamos nota. Aquí estamos. Aquí hay evidencia de la nota. Qué bueno, miren, nada, un gusto para mí. Por supuesto, estamos en contacto y realmente es un gusto poder pensar en efecto estas cosas que, bueno, que damos por sentado de la vida y que cuando las vemos con otros ojos no solo vemos las dificultades, sino las oportunidades que están allí y que podemos aprovechar, en efecto, para que el que las cosas sean distintas no quiere decir que sean peores, nos abra la oportunidad de vivir vidas más plenas, más felices, con menos sufrimiento, y creo que, bueno, que si podemos hacer una crianza más consciente, una vida más consciente, pues tendremos también mejor oportunidad para ser gente más feliz. Abel, gracias por estar con nosotros. Tenemos que despedirte y bueno, no despedirnos todavía. Claro, Todavía falta. Vamos con música. ¿Quién te quiere como yo? Sonidos que te llenan de alegría. En todo el país. Circuito Onda. Onda 107.9 en Caracas. Onda 104.5 en Barquisimeto. Onda 91.5 en Puerto La Cruz. Onda 107.3 en Maracaibo. Onda 103.5 en Ciudad Bolívar. Turismo 105.5 en Vargas. Onda 90.3 en Acarigua. Sonidos con identidad al alcance de tus oídos. Supernova 103.9 en Guarenas. Onda 96.3 en Maturín. Onda 105.3 en Mérida. Onda 100.9 en Valencia. Onda 105.1 en Margarita. El entretenimiento al ritmo del mundo. Así somos. Circuito Onda. La superestación. Sonidos que te llenan de alegría. En todo el país. Circuito Onda. Onda 107.9 en Caracas. Onda 104.5 en Barquisimeto. Onda 91.5 en Puerto La Cruz. Onda 107.3 en Maracaibo. Onda 103.5 en Ciudad Bolívar. Turismo 105.5 en Vargas. Onda 90.3 en Acarigua. Sonidos con identidad al alcance de tus oídos. Supernova 103.9 en Guarenas. Onda 96.3 en Maturín. Onda 105.3 en Mérida. Onda 100.9 en Valencia. Onda 105.1 en Margarita.
El entretenimiento al ritmo del mundo. Así somos. Circuito Honda. La superestación.